un capítulo muy importante para el Evangelio de Juan, donde encontramos que Jesús hace una señal que como que domina todo el capítulo 6, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, hemos visto que Jesús alimenta a 5,000 hombres, además sus familias, entonces una gran multitud que Jesús alimenta. Y como ya hemos señalado varias veces y siempre lo mencionamos cuando hablamos de los milagros, los milagros no solo eran obras milagrosas, sino eran señales. O sea, una señal apunta a algo. Y esas señales apuntaban directamente a algo, señalaban algo. Y esas señales apuntaban una verdad mucho más profundo que solo alimentar físicamente o saciarles la barriga. Apuntaban a la persona de Cristo. Apuntaban a la deidad. ¿A quién es Jesucristo? Y Juan nos dice que aunque Jesús hizo muchos más milagros, Juan escogió solamente algunos de los milagros para apuntar o para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Como dice el capítulo 20, versículo 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, al estudiar el capítulo 6, nos encontramos con la primera afirmación de Jesús, yo soy, que del griego es ego eimi, que significa justamente yo soy. Y este yo soy era para el judío, o sea, ellos entendían muy bien a qué se refería Jesús. Para el judío se relacionaba directamente con la divinidad, con Dios. Era hacerse igual al gran yo soy del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios llamó a Moisés, ahí en la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y en la Biblia la frase yo soy siempre se refiere a la divinidad, su existencia, su eternidad, su soberanía, su eternidad. Y Jesús, Dios hecho carne, va a decir 7 veces, 7 afirmaciones, yo soy. Y la primera que encontramos en este libro está en este capítulo 6, en el versículo 35, que vamos a estudiar hoy. Y ahí dice en el versículo 35, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ver las otras afirmaciones de Jesús, de su deidad, cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la vid. Y cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte, ¿qué es lo que dijo? Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz, dijo más tarde. Dijo en el libro, yo soy la luz. Yo soy el buen pastor. Lo que habla el Antiguo Testamento en Salmo 23. El Señor es mi pastor. Jesús dice, yo soy el pastor. Y creo que estas 7 afirmaciones de Jesús nos dan un panorama de la misión que Cristo vino a cumplir. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Jesús es el pan que nos sacia, el que nos sacia verdaderamente. Él es la luz. Jesús es la luz. Él es la luz que resplandece en la oscuridad. La puerta por la cual entramos en paz con Dios el Padre, en el cielo. El pastor, yo soy el buen pastor, el que murió para rescatarnos, que murió en nuestro lugar. La vida,
que nos resucita. Jesús es la vida que nos resucita, el camino por el cual llegamos al Padre y la vid que nos nutre por siempre. Y cuando Jesús hace el milagro, multiplica los peces y los panes, Él lo hace para apuntar a algo mucho más profundo y dice, yo soy el pan de la vida, dice Jesús. Así como cuando levanta a Lázaro de la muerte y dice en el versículo 25, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Así también Jesús dice, yo soy el pan, en este capítulo, yo soy el pan de la vida, el que de mí come, dice, nunca tendrá hambre. Y con eso queremos leer el capítulo 6, versículo 28 hasta el 40. Y el título de la prédica es el pan, justamente el pan de la vida. El pan de la vida que sacia. Y vamos a leer del versículo 28 hasta el 40 para tener el contexto, pero vamos a estudiar del versículo 35 hasta el 40. Entonces, para tener el contexto, Jesús multiplicó los panes y los peces. Luego él se va al otro lado del mar, la multitud le sigue. Primero no le encuentra, luego le encuentran. Y ahí le preguntan, Rabí, ¿pero cómo llegaste acá? En el versículo 25 dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Bueno, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Entonces, la vez pasada vimos que suena como algo contradictorio, pero a lo que Jesús se refiere es que no han visto la señal, no han visto a lo que apuntaba a la deidad de Cristo. Entonces, no han entendido esta señal. Solo como que han comido el pan y ya, quieren comer más pan. Y ahí sigue, versículo 28, vamos a leer. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces el día anterior Jesús multiplica los panes y los peces, sacia a esa gran multitud y ahora le preguntan, ¿pero qué señal haces para que te creamos? Y ahí como que lo comparan con Moisés y dice, pero Moisés nos dio el maná en el desierto. ¿Pero qué dice Jesús? No es Moisés que le dio el pan. Dios, mi Padre. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Jesús le dice, yo soy el pan, he descendido del cielo, yo soy el pan verdadero que da vida al mundo. Y ellos le responden, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, versículo 35, vuelvo a leer. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si Jesús está hablando a una multitud de personas que recuerdan
que es una multitud de personas que siguen a Jesús por motivos superficiales, lo que ya vimos en la semana anterior. Son personas que le siguen para tener algún provecho de Jesús. Quieren que les llene la barriga nuevamente. Esta multitud le sigue pensando que Jesús le va a hacer la vida más fácil. Le va a dar lo que ellos quieren. Le va a dar prosperidad. Su mentalidad era, mientras tú nos das lo que queremos, te seguimos. Pero cuando tú no nos das lo que queremos, nos apartamos. Gente que le seguía por motivos superficiales, que cuando Jesús se pone a enseñar, cuando se pone a hablar de su deidad, se apartan de él, como dice el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Cuando hacía milagros, todos estaban felices. Pero cuando empezaba a enseñar lo que eso implicaba, lo dejaban. No le interesaba quién era Jesús. Lo único que querían era que Jesús haga otro milagro para que ellos se podrían aprovechar de eso, lo superficial. Solo querían lo superficial, lo temporal, lo ahora, lo aquí, y nunca querían lo eterno. Ahora, ¿cuál es la importancia del pan en esta cultura? Ya que Jesús dice, yo soy el pan de la vida. En aquella época, el pan era el sustento diario, lo más básico. El pan era lo más básico, el alimento que comían los reyes y que comían los pobres. O sea, todos lo comían. Era el sustento más básico. Y cuando la Biblia habla de tiempos de pobreza, habla de que el pan falta en la mesa. O sea, la falta de pan en la mesa, donde no hay pan en la mesa. Habla de tiempo de escasez, de pobreza, de hambre. Y eso es interesante porque Jesús dice, yo soy el pan. Entonces era para toda clase de personas. El pan es para toda clase de personas, no solo para los ricos, no solo para los pobres. Tanto el rico como el pobre come de este pan y necesitan este pan para vivir. Jesús es el pan que da vida, porque Jesús tiene vida en sí mismo. Tanto como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo, Cristo, tiene vida en sí mismo y puede dar esta vida a todo el que quiere, vida eterna. Y eso dice a una multitud de personas que estaban ansiosos de comer pan físico. Soy el pan, dice, pero no soy un pan natural, porque toda persona que come de este pan, dice Jesús, nunca morirá, sino tendrá vida. Y Jesús hace esta analogía y le muestra a la multitud que el pueblo de Israel, cuando estaban peregrinando en el desierto por 40 años, comía este maná que supuestamente ellos, o sea, que dicen en los versículos anteriores, comían este pan, pero todos murieron. Versículos 50 al 51. Dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, Jesús es el pan verdadero que da vida y que no muera. O sea, la persona no muera si come de este pan, Jesucristo. Jesús es para el alma lo que es el pan para el cuerpo. Todo lo que va a Jesús nunca tendrá hambre y todo el que cree en Jesús nunca tendrá sed. Y solo en Jesucristo hay satisfacción para tu alma. Y solo en Él está la salvación. El pueblo buscaba satisfacer su barriga temporalmente, pero Jesús ofrecía satisfacción eterna para el alma. Algo parecido vemos en el capítulo 4, versículo 14, cuando Jesús habla con la mujer samaritana.
Y dice a esta mujer, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Hablando del agua del pozo. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pero cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida, demuestra una verdad con la que nos encontramos en toda la Biblia, y es de que el hombre natural está muerto en sus pecados. El hombre necesita a Cristo para tener vida. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Lo único que le puede dar vida al hombre es comer de este pan. Pero no puede ser cualquier pan, porque un pan normal no puede dar vida, no puede resucitar. El que viene a mí, dice Jesús, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y vemos ahí un paralelismo en este verbo. ¿Cómo venimos a Cristo? O sea, dice, todos los que vienen, el que viene a mí no tendrá hambre. ¿Cómo es que venimos? El que cree. O sea, hay un paralelismo ahí. El que viene es el que cree. Hambre y sed se trata de lo mismo en diferentes palabras o analogías. Venir y creer hablan de lo mismo. ¿Y qué tipo de hambre y sed calma el Señor? Obviamente no es un hambre y una sed físico. Recién el Señor les había llenado la barriga y ya dicen, danos siempre este pan. Entonces es un hambre espiritual. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿De quiénes habla Jesús? ¿Quién será saciado? ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquellos que tienen sed de justicia, aquellos que reconocen su estado de pecado, que reconocen su condición sin Cristo. Aquellos serán saciados por Cristo, los que van a Él, que creen en Él. Pero el problema del incrédulo es que no siente este hambre. ¿Por qué no? Porque es un cadáver. Según la Biblia, el hombre natural es un cadáver, es un muerto. Y Dios es que debe revivir al hombre para que pueda sentir este hambre y sed de la vida que da Cristo. Y Cristo es el pan de vida. No hay varios, es Él, es único. Cristo es único. Cristo sacia el hambre de cualquier persona que acude a Él. Cristo tiene vida en abundancia y lo regala a todos que creen. Pero Jesús sigue y dice, versículo 36, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. No creen. Ahí está el problema. No creen. No creen en Jesucristo. Aunque han visto, no creen. Han visto al Hijo de Dios, la señal más grande, el Hijo de Dios, el Mesías, al que tanto esperaban, pero no creen en Él. Lo rechazan, lo odian. Y la pregunta que surge es, si esa multitud de judíos, su pueblo escogido, no cree en Jesucristo, la pregunta es, ¿fue la misión de Jesucristo un fracaso? Y Jesús lo responde en el siguiente versículo, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Jesús sacia todos los que el Padre le ha dado. El plan del Padre se lleva a cabo perfectamente. El plan de redención es un completo éxito, sin falta. Cada uno de los que el Padre le da serán salvos y terminan saciados. No hay ninguno que se cae por la orilla o por allá o por la grieta.
todos lo que el Padre le da a Cristo serán saciados. Nuevamente, todos los que el Padre le da son aquellos que creen en el Hijo, y nadie de ellos tendrá hambre. ¿Por qué alguien llega a la fe en Jesucristo? Porque el Padre lo entregó al Hijo. Si tú y yo somos salvos, es porque Dios, el Padre, nos ha dado a Cristo. Nos ha dado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todos los que el Padre ha entregado al Hijo necesariamente van a ser salvos. Si eso no fuese así, entonces la elección del Padre sería un fracaso. Sería como que yo le regale a mi hijo 10 regalos, pero 8 o 9 están rotos. Del regalo 8 o 9 están rotos y uno funciona. Todos los que el Padre le da al Hijo vendrán al Hijo y serán salvos sin excepción. Todos. Todo lo que el Padre le da. Versículo 37, la última parte. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Todos que van al Hijo, Él los recibe. Y dice Jesús, ninguno no le echo afuera. Y eso es hermoso. Ninguno que va a Cristo, Él lo echa afuera. Cristo jamás ha rechazado a alguien que vino a Él. El creyente goza de una seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo lo sostiene. Romanos 8, y rápidamente me gustaría leerlo. Romanos 8, 31 al 34. Entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No, pero yo mismo me puedo separar de Dios, argumentan algunos. Porque tengo yo la libre decisión. ¿Qué dice Romanos 8:35, siguiendo los versículos 35 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará del amor de Cristo. Es Dios el que inicia la fe y es Dios que termina la fe, la lleva hasta el final. Claro, el hombre es responsable de creer en Jesucristo,
Pero para que alguien llegue a creer en Jesucristo, Dios debe obrar. Hermanos, porque somos un regalo de parte de Dios a Cristo. Somos un regalo a Cristo. Dios dio a Jesucristo y Jesucristo se entregó por nosotros a Dios. Por eso Dios nos ama de la misma manera que ama a Cristo. Dios nos ama de la misma manera que ama a Cristo. Juan 17, poquito más adelante, Juan 17, verso 21 al 26. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Qué hermoso que Dios nos ame en Jesucristo como ama a Cristo. Y por eso nadie se puede gloriar de ser tan sabio y tomar la decisión de seguir a Jesucristo, porque no depende de tu decisión. Si Dios no hubiera obrado en ti, seguirías siendo un cadáver, un muerto. Y es por eso, por su gracia y por su buena voluntad que te dio vida, para que tú puedas ver la gloria de Cristo y llegar a la fe en Jesucristo. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo tiene una existencia antes de su concepción, no como nosotros que llegamos a existir en el momento de la concepción, no así con Cristo que existía desde toda la eternidad. Cristo fue enviado, dice el versículo, enviado del cielo. Y los judíos entendían muy bien cuando Jesús dice, fui enviado del cielo. Entendían que Jesús se hacía igual a Dios, que Jesús era Dios. Y noten lo que dice el versículo 41, 42. Pero ¿cómo que tú eres enviado del cielo? Versículo 41, 42. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Un hombre común y corriente. Sí, ayer hizo panes para una multitud, pero es un hombre común y corriente. No. Empieza diciendo en el verso 38, ¿por qué? La razón de la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? ¿Salvar solo a los judíos? No. ¿Salvar solo a algunos de los judíos? No. ¿De los ricos? No. Todos. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino para salvar a todos los que el Padre le había entregado, dado. 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Por eso vino, para salvar y resucitar a los que el Padre escogió, le dio, le entregó. La voluntad del Padre fue de que
Jesucristo rescatara y resucitara a los que el Padre le había entregado, los que el Padre había escogido. Y esa fue su misión. Y hermanos, el mensaje de la elección es un mensaje duro, es un mensaje difícil de aceptar, pero debemos creerlo y aceptarlo, todo lo que enseña la Escritura. ¿Cuántos pueden venir a Cristo según Cristo mismo? ¿Cuántos pueden venir? 44, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, nadie puede acudir a Cristo por su propia cuenta. Si Dios no obra en una persona, puedo yo predicar las mejores palabras con toda inteligencia, usar palabras persuasivas, pero si Dios no obra en tal persona, no va a escuchar. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Efesios. Primero tiene que nacer de arriba, tiene que nacer del cielo. Y es muy importante entender la doctrina o la teología de la predestinación o la elección. ¿Por qué? Y le quiero dar rápidamente 3 razones por qué es importante. Primero, porque la elección de Dios excluye la jactancia, el orgullo humano. Yo no me puedo jactar de mi salvación, de que yo no soy mejor que mi compañero, no soy mejor. No puedo jactarme que yo tenía la inteligencia de tomar esa decisión sabia. Porque mi fe no es algo que yo mismo inicié o produje. Mi fe es el resultado de la obra de Dios que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Por su buena voluntad y por su gracia, Dios tomó esa decisión sin tener en cuenta mis obras. Como dice Romanos 9, que Dios escogió a Jacob ya antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo, antes de que hubieran obrado mal o bien. Ya lo eligió Dios, solamente la decisión de Dios. Entonces no depende del hombre, sino depende de Dios. Y sí, todos luchamos para entenderlo, porque nos parece injusto, pero debemos aceptar y enseñar y preservar, como Pablo explica que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, y debemos entender que Dios puede hacer lo que quiere y que Él no es un injusto al condenar a una persona por su propio pecado y a otra persona tratar con misericordia en Jesucristo, porque Cristo pagó en la cruz. Y eso debe humillarnos, porque no merecemos su gracia. Nos debe humillar. No hicimos nada. Lo único que hicimos es pecado. No merezco la salvación. Se debe únicamente a la soberana elección de Dios. Segunda razón, la elección establece la seguridad de nuestra salvación. Si mi salvación dependiera de mi capacidad de venir a Cristo, entonces podría ir a Cristo y luego abandonarlo. Si la salvación se gana por la voluntad humana, entonces se perdería por la voluntad humana. Pero mi salvación no depende de mí, sino depende de la voluntad de Dios, de la redención en Cristo. Y Dios no fracasa. Tercera razón, la elección protege la reputación de Dios. Y eso es muy importante. Protege la reputación de Dios. Dios no puede ser acusado de fracaso. Nadie puede decir que Dios intentó salvar a una persona y no lo pudo. No lo logró. Tal vez escucharon la frase, Dios quiere salvar al pecador, pero no puede violar su libre albedrío. Una mentira. Eso significa entonces que la voluntad del hombre es soberana y no Dios. Cristo dice en el 37, 38,
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo preserva a todos los escogidos, y así Dios recibe toda la gloria. Pero inmediatamente después, y quiero que atiendan, inmediatamente después de que Cristo exalta la elección de Dios, habla de la responsabilidad del hombre. Todos están llamados al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Verso 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En el versículo 39 y 40 repiten exactamente la misma frase al comienzo. Dicen al comienzo, y esta es la voluntad del que me envió. En el 40, esta es la voluntad de mi Padre. Y al final del versículo, lo mismo. Sino que lo resucite en el día final, versículo 30, 39 y en el 40, lo mismo. Entonces repiten la misma frase al comienzo y al final, pero como que en el medio la voluntad es diferente. Juan usa nuevamente el paralelismo. Son dos frases que dicen lo mismo, apuntan una misma verdad. Cristo vino a salvar únicamente a los que fueron dados por el Padre y a todos los que creen. Lo mismo. Aunque nos cueste entenderlo, como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre concuerdan. Los dos están en la Biblia. La soberanía de Dios en la Biblia y la responsabilidad del hombre están en la Biblia. Dice Josías Grauman, dos verdades, esos son dos verdades que florecen en perfecta armonía en la mente de Dios. Aunque nosotros no lo entendemos, en la mente de Dios florecen en perfecta armonía. Hermanos, al hablar de la elección soberana de Dios en la salvación, no queremos minimizar la responsabilidad humana. No queremos minimizar la responsabilidad del hombre. O sea, no estamos diciendo que el hombre natural no tiene responsabilidad alguna de creer en Cristo. No, eso no estamos diciendo. Y Dios invita con un deseo genuino a los pecadores, los invita con un deseo a salvar a los pecadores, invita a los pecadores por medio del Evangelio a creer en Jesucristo, y la persona que va al infierno porque rechazó al único pan, rechazó al único camino, rechazó al Mesías, rechazó a Jesucristo. Pero Dios no se alegra en la muerte del impío. Dios no se alegra en la muerte del impío. Y aunque no lo entendemos, debemos, como ya dijimos, debemos aceptarlo y preservarlo. Dios escoge, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de creer. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Ven a mí, yo les daré vida eterna. Pablo dice en Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una invitación genuina. Y claro que el hombre rehúsa creer en Jesucristo, pero la invitación de Dios es genuina. Isaías 45, Dios dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vengan, dice, vengan a mí y sean salvos. Vengan. Si tú crees en Jesucristo, Él te dará vida eterna y te resucitará en el día final. Cualquier persona que llega a Cristo, cualquier persona que va a Cristo, será saciado y nunca tendrá hambre. Y esas dos verdades vemos en toda la Biblia.
Tan solo pensemos en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, para que tú entres en el reino de Dios, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de arriba, del cielo, de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué obra haces para nacer? Ninguna, nada, no puedes hacer nada para nacer, no puedes ocasionarlo. Dios es soberano en la salvación. ¿Y cuál es la conclusión? Unos versículos más tarde, el versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Cualquier persona que cree en Jesucristo será salvo. Todos los que creen serán salvos. Romanos 9 habla de la elección. Luego Romanos 10 explica, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Por qué? Todo, dice el 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Predicamos a todos, porque todos los que creen serán salvos. Y como se dice, no, la gente no tiene una E acá enfrente de elección o para ir a ellos y predicarles solo a ellos. No, predicamos a todos con mucha esperanza y seguridad, porque sabemos que todos los que Dios ha dado a Cristo llegarán a la fe en Jesucristo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dios invita a todos los pecadores a que crean y al mismo tiempo Él es soberano. Y Cristo es un gran Salvador. Cristo es el pan del cielo que descendió y que sacia al sediente, que sacia el hambre del hambriento, le da vida eterna. Nadie que llega a Cristo será rechazado. Nadie que llega a Cristo, que va a Cristo, será rechazado. Nadie será perdido que llega a Cristo. Nadie. Él resucita a todos los suyos. Y hermanos, es un texto que nos lleva a gozarnos en la salvación que Dios nos ha dado, porque reconocemos que nosotros estuvimos en la misma condición que estos judíos al principio del capítulo. Danos más pan, danos siempre este pan, saciarse físicamente, danos esto, Señor, danos más dinero, danos tal auto, danos tal casa. Algo superficial, algo temporal, pero Cristo nos da pan eterno, vida eterna. Pero Cristo nos abrió los ojos y nos hizo ver su gloria para que podamos creer en Él, como dice 2 Corintios. Y rápidamente quiero leerlo. 2 Corintios capítulo 4, versos 5 al 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Empecé en el 7. El verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Así como al principio, Génesis, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.
Cristo nos sostiene hasta el final. Resplandeció en nosotros, nos abrió los ojos, nos hizo ver la gloria de su evangelio en Jesucristo. Y nada nos puede separar de Él. Cristo es el pan verdadero que vino al mundo, no como el maná, porque la gente que comía el maná unos años después murieron en el desierto. Pero todo el que come del pan del cielo nunca morirá. Cristo invita, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Yo nos quiero animar, si eres un creyente, alégrate y gózate en la salvación que Dios ha dado en Cristo Jesús. Descansa en Él, piensa en la obra de Él, alégrate en Él. Y si no eres creyente, le animo a que corra a Cristo. Llegará un día en que será tarde para acudir a Cristo. No sabemos ni el día ni la hora. Pero Cristo es un gran Salvador. Cristo no rechaza a ninguno que se acerca a Él. Si acudes a Él en arrepentimiento y fe genuino, Él te dará vida eterna. Como Pablo dijo al carcelero en Filipo, cree en el Señor y tendrás vida eterna. Entonces, cree en el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar y con eso finalizamos la prédica. Oremos. Señor, te alabamos. Te damos gracias por tu palabra. Señor, aunque no, en nuestra mente humana no entendemos todo lo que, como tú obras, tu voluntad, como tú obras en la soberanía y como el hombre tienes responsabilidad en poner su fe en ti, Señor. No lo entendemos, pero vemos las dos verdades en tu escritura, en tu palabra, Señor, y nos aferramos a tu buena voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a creerlo. No importa si lo entendemos perfectamente, sino a confiar en ti, Señor. A confiar únicamente en ti. Señor, gracias por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Pedimos que a través del culto de hoy, a través de la comunión entre hermanos, a través de la prédica, Señor, a través de la alabanza, podamos llegar a ser más semejante a Cristo. Y esto es nuestro deseo y nuestro anhelo. En nombre de Jesús, amén.